La hegemonía ateniense. El auge de una ciudad-estado y su impacto en la historia. La historia de la antigua Grecia es una narrativa rica y fascinante de luchas, triunfos y transformaciones. Uno de los episodios más notables de este relato es la hegemonía ateniense, un periodo de esplendor y poder que cambió el curso de la historia griega y dejó una profunda influencia en la cultura occidental. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo mientras exploramos cómo Atenas, una pequeña ciudad-estado, se elevó para dominar el mundo griego y dejó una huella imborrable en la historia. A mediados del siglo V a.C., el mundo griego enfrentaba una amenaza constante en forma del Imperio persa. Los persas, tras ser derrotados en las guerras médicas, aún representaban un peligro latente para las ciudades-estado griegas. En este contexto de inseguridad, Atenas lideró el esfuerzo por formar una alianza que uniera a las polis griegas para enfrentar esta amenaza común. Así nació la Liga de Delos en el año 478 a.C. La Liga de Delos, inicialmente concebida como una alianza defensiva, reunía a varias ciudades-estado griegas bajo el liderazgo ateniense. El objetivo era claro: mantener la unidad y la seguridad frente a los persas. Sin embargo, lo que comenzó como una coalición de autodefensa se transformó en un instrumento del expansionismo ateniense. A medida que Atenas consolidaba su poder, la Liga de Delos se convirtió en un medio para imponer su voluntad sobre las demás ciudades-estado, lo que marcó el inicio de la hegemonía ateniense. El apogeo de la hegemonía ateniense se produjo durante el mandato de Pericles, un líder excepcional que gobernó Atenas desde 461 hasta 431 a.C. Bajo su dirección, Atenas experimentó un renacimiento político, cultural y económico sin precedentes. Durante este periodo, la democracia ateniense se consolidó y floreció, marcando un hito en la historia de la política. Uno de los logros más notables de Pericles fue el dominio político y comercial de Atenas sobre el mar Egeo. La ciudad se convirtió en el epicentro del comercio en la región, y su poder naval se volvió insuperable. El control de rutas marítimas estratégicas otorgó a Atenas una posición dominante en la Liga de Delos, lo que le permitió extraer tributos y recursos de otras ciudades-estado miembros. A medida que Atenas amasaba riqueza y recursos, su influencia sobre los asuntos griegos crecía de manera exponencial. Pero el poder de Atenas no se limitaba a lo político y económico. Durante el siglo de Pericles, se produjo un florecimiento de la cultura clásica griega. Artistas, filósofos y científicos se congregaron en Atenas, creando algunas de las obras de arte más icónicas y trascendentales de la historia. Las esculturas de Fidias y Praxíteles, los diálogos filosóficos de Sócrates y Platón, y los avances en matemáticas y medicina fueron solo algunos ejemplos de la efervescencia cultural de la época. El siglo de Pericles es conocido como la época dorada de la cultura clásica griega. Fue una era de brillantez intelectual y creativa que dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Bajo el mecenazgo de Pericles, Atenas se convirtió en un epicentro cultural donde la filosofía, el arte, la literatura y la ciencia alcanzaron nuevas alturas. Uno de los pilares de la cultura ateniense fue la filosofía. Grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles florecieron en esta época. Sócrates, el padre de la filosofía occidental, desafió las convicciones de su tiempo y sentó las bases de la ética y la lógica. Platón, su discípulo, estableció la Academia, una institución que se convirtió en el modelo de las futuras universidades.
Aristóteles, a su vez, influyó en campos que abarcan desde la filosofía hasta la biología, cuyas contribuciones siguen vigentes hoy en día. En el ámbito del arte, la escultura y la arquitectura experimentaron un florecimiento sin precedentes. Fidias, un destacado escultor, creó obras maestras como el Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea que es un símbolo duradero de la grandeza griega. Las esculturas de Fidias que adornaban el Partenón y otros templos capturaban la belleza idealizada de la forma humana y establecían un estándar artístico inigualable. La literatura también desempeñó un papel fundamental en esta era. Los dramaturgos trágicos como Esquilo, Sófocles y Eurípides dieron vida a obras que exploraban las complejidades de la condición humana. Sus tragedias como Antígona y Edipo Rey se centran en cuestiones morales y existenciales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Por último, el pensamiento científico también avanzó significativamente en Atenas. Figuras como Tales de Mileto y Pitágoras sentaron las bases de la filosofía natural y las matemáticas. Hipócrates, a menudo considerado el padre de la medicina moderna, desarrolló un enfoque basado en la observación y el método científico. La hegemonía ateniense bajo el liderazgo de Pericles dejó un legado duradero en la historia de la civilización occidental. Atenas no solo lideró el mundo griego en términos políticos y económicos, sino que también fue un faro de conocimiento y creatividad. El siglo de Pericles fue un punto de inflexión en la historia, donde las bases de la filosofía, el arte y la ciencia se establecieron de manera duradera. La influencia de la democracia ateniense perduró a lo largo de los siglos, sirviendo como inspiración para la creación de sistemas políticos en la antigüedad y la modernidad. El énfasis en la participación ciudadana y la toma de decisiones colectivas sentaron las bases para la democracia representativa que conocemos en la actualidad. El arte y la arquitectura de la época también dejaron una huella indeleble en la cultura occidental. Las esculturas de Fidias y los templos diseñados por arquitectos como Ictinos y Calícrates inspiraron a generaciones de artistas y arquitectos posteriores. El ideal de la belleza humana que plasmaban estas obras continuó influyendo en la estética a lo largo de la historia. En el ámbito de la filosofía y la ciencia, los pensadores atenienses sentaron las bases para la exploración del conocimiento, la ética y la razón. La tradición filosófica griega, con sus preguntas fundamentales sobre la existencia y la moralidad, ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante en la actualidad. La hegemonía ateniense, sin embargo, no fue eterna. Eventualmente Atenas se enfrentó a la rivalidad de Esparta y otros estados griegos, lo que desencadenó la devastadora Guerra del Peloponeso, 431 a 404 a.C. La guerra resultó en la derrota de Atenas y la caída de su hegemonía. Sin embargo, el impacto de Atenas en la historia perduró y su legado continúa siendo un faro de luz en la exploración de la democracia, el arte, la filosofía y la ciencia. En resumen, la hegemonía ateniense bajo el liderazgo de Pericles fue un capítulo crucial en la historia de la antigua Grecia y la civilización occidental. Atenas, una pequeña ciudad-estado, se elevó para dominar el mundo griego a través de su liderazgo en la Liga de Delos, su influencia política y económica y su florecimiento cultural y científico. El siglo de Pericles dejó un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos, moldeando nuestra comprensión de la política, el arte, la filosofía y la ciencia. Atenas, la ciudad de la razón y la creatividad, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y aprendizaje para la humanidad.
Únete a nosotros mientras descubrimos los secretos del pasado.